Imagina esto, año 1000 después de Cristo. Estás en el Pacífico Occidental, entre Palau y Yap. Vas en una canoa de balancín Micronesia, azotada por un tifón. A bordo, un grupo de hombres exhaustos protege lo que han tardado meses en conseguir. Un gigantesco disco tallado en carbonato cálcico, traído desde las cuevas de Palau. Es su dinero, sí, su dinero. Pero la tormenta es demasiado fuerte. La barca vuelca y la gigantesca piedra se hunde en el abismo oscuro del océano, perdiéndose para siempre a miles de metros de profundidad. Los marineros logran nadar hasta la orilla de la isla de Yap, tosiendo agua salada y sin nada en los bolsillos. Han perdido la moneda enorme. Pero aquí viene el dato que te va a volar la cabeza, porque el dueño de esa piedra hundida seguía siendo el hombre más rico de la isla. El más rico. ¿Por qué? Bueno, porque los sobrevivientes llegaron al pueblo y juraron por su vida que la piedra existía y que las proporciones eran perfectas. Y toda la tribu, toda, se lo creyó. La piedra estaba en el fondo del mar, sí, pero la propiedad de la piedra seguía transfiriéndose de familia en familia para comprar tierras o pagar dotes. Y no, nadie podía inventarse una piedra hundida falsa. La tribu entera conocía la historia y el linaje de cada expedición. Funcionaban como un registro público inhackeable, un auténtico blockchain humano basado en la memoria colectiva. Y es que la historia que no te contaron en los libros de texto es que el dinero nunca ha sido papel, ni oro, ni un código en tu aplicación bancaria. No, el dinero no es materia. Es información. Es el mayor truco de magia psicológica y la tecnología de confianza más letal que ha diseñado el ser humano. Y lo que vas a ver hoy no es una clase de economía, es la crónica de una batalla brutal donde el ser humano ha librado una guerra férrea contra los límites de su propio cuerpo y contra la implacable barrera del tiempo. Piénsalo fríamente. Tu fuerza corporal se agota y tu tiempo en este planeta es limitado. Si construyes algo o cazas, esa inversión de tiempo es efímera. Hoy vas a descubrir cómo nuestra especie aprendió a embotellar su propia vida. Cómo logramos extraer nuestras horas de trabajo, también nuestro estrés, nuestro sudor y nuestra energía vital, para encerrarlos dentro de una concha, un trozo de metal o una pantalla brillante, logrando que nuestro esfuerzo sobreviva al paso de los siglos. Esta es la historia del dinero, y créeme, después de ver este vídeo, nunca volverás a ver tu nómina o un simple billete con los mismos ojos. Soy JJ Priego y acomódate, esto es Historias de la Historia, y hoy vamos a hackear el código de la riqueza. Así que por favor, no te pierdas ni un segundo. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender qué es realmente el dinero que llevas ahora mismo en tu cartera o en tu teléfono, primero tienes que mirar a la cara a tu peor enemigo. Y no es la inflación, ni los impuestos, ni tu jefe, es el tiempo. Lo que oyes, el mayor enemigo de tu riqueza primitiva, no era el ladrón, era la termodinámica, era el reloj. Piensa una cosa, los manuales de economía mienten. Porque el trueque, sí, el famoso trueque pacífico entre aldeanos, es una ficción antropológica. Los arqueólogos jamás han hallado una sociedad antigua que viviera intercambiando manzanas por peras, porque ese sistema operaba exclusivamente con enemigos o forasteros, porque en comunidad, en realidad, la humanidad sobrevivió gracias a la economía de regalo. Es decir, si tú tenías carne excedente, me la cedías para que mi clan no muriera de hambre. Yo adquiría una deuda. Te debía mi esfuerzo futuro. Por lo tanto, el dinero no nació para sustituir al trueque. Nació como tecnología contable. Un registro físico para auditar esas deudas cuando la tribu creció y la frágil memoria humana colapsó. Para comprender cómo logramos materializar esa memoria, viajemos a la cueva de Blombos en Sudáfrica, hace 100.000 años. Imagina que eres un Homo sapiens primitivo. Vives al día, atrapado por una prisión biológica. Sales a cazar. Te juegas la vida para derribar a una presa. Inviertes miles de calorías en arrastrarla hasta la cueva y por fin comes. Has triunfado. Pero tienes un problema colosal. Lo que sobra se pudre. Las bacterias devoran tu trabajo. La naturaleza es implacable y borra tu trabajo en cuestión de días. No puedes ahorrar para el invierno.
Tu esfuerzo biológico, ese sudor que derramaste cazando, se evapora en el aire. Estás condenado a empezar de cero cada mañana, a cazar de nuevo. Hasta que un día caminando por la tierra te llama la atención un polvo rojo, brillante y extraño. Era el ocre. Químicamente, esto es simple óxido de hierro, pero en la práctica, este polvo tenía un superpoder, porque como ya estaba oxidado, no se podía oxidar más. No se pudría, el sol no lo degradaba y el agua no lo disolvía. Era inmortal. Pero ¿por qué un puñado de polvo rojo se convirtió en la primera forma de dinero de la historia? Pues piénsalo fríamente. Si te pasas 3 días buscando, moliendo y procesando este polvo rojo, en lugar de estar buscando comida, estás haciendo algo revolucionario. Estás metiendo tus horas de sacrificio dentro de esa piedra triturada. El ocre se convirtió en un disco duro primitivo donde guardabas tu tiempo. Si otro cazador quería ese polvo rojo para pintarse en un ritual, para demostrar su estatus o para impresionar a la tribu, te lo cambiaba por un trozo de su carne recién cazada. Y ¡boom! Acababas de usar un polvo que no se come ni abriga para conseguir comida. Habías logrado que tu sudor de la semana pasada, encapsulado en polvo rojo, comprara el esfuerzo presente de tu vecino. Y eso es la definición exacta del dinero. Una batería inalterable que almacena tu tiempo vital para que puedas gastarlo en el futuro. Pero claro, un puñado de polvo es muy difícil de medir o dividir justamente. Para comerciar en serio necesitábamos unidades, necesitábamos estandarización. Y aquí es donde la naturaleza nos regaló nuestra primera casa de la moneda. Año 82.000 a.C., Cueva de Taforal, en Marruecos. Los arqueólogos desenterraron montones de conchas de caracoles marinos, los Nasarius, que estaban perforadas. Y esto es interesantísimo porque no eran simples collares de moda. Eran nuestra primera estandarización biométrica. No son todas idénticas como clones, pero casi. Se parecen lo bastante como para cumplir una función social poderosa. Son portátiles, contables y visibles. Si tenías un collar con 100 de estas conchas, tenías un registro contable exacto y perfecto, dictado por el código genético de un molusco. Pero si una concha dominó el planeta, fue el cauri, desde las Islas Maldivas hasta el corazón de África y la China imperial. Ese pequeño molusco se convirtió en la moneda más exitosa de esa época. Era imposible de falsificar, ligera y perfecta para el comercio cotidiano. Fue el primer lenguaje monetario que entendieron casi todas las culturas de la Tierra. Y con este nuevo concepto de valor portátil en el bolsillo, la humanidad se preparó para construir su primer imperio comercial. Pero el material no fue el oro, fue el cristal de los volcanes, la obsidiana. Y para ello nos movemos a Anatolia, a la región donde entre el 9600 y el 8200 a.C. se levantaron los inmensos monolitos de Göbekli Tepe. Este lugar fascinante, que es espectacular, fue el primer gran santuario donde nos reunimos. Y allí se comercializaba con obsidiana. Y es que el primer gran monopolio comercial de nuestra especie germinó allí mismo, bajo un volcán. Pero para encontrar a los primeros magnates de la historia, tenemos que avanzar unos milenios y movernos unos kilómetros. Año 7000 a.C. Bienvenidos a Çatalhöyük, la primera gran metrópolis de la antigüedad, porque esta ciudad basó toda su riqueza y poder en el control férreo de un material esculpido por el imponente volcán Hasan Dahi. Sí, también la obsidiana, que es protagonista de mi documental La historia del cuchillo, que es un vídeo alucinante que tenéis que ver sí o sí. Por cierto, ¿por qué este vidrio tenía tanta fama en esa época? Pues bien, este vidrio volcánico negro tiene una propiedad material alucinante: la fractura concoidea. Y es que cuando lo golpeas con el ángulo perfecto, la energía viaja a través de su estructura y se rompe, creando un filo a nivel molecular, cientos de veces más afilado que el bisturí de acero de un cirujano moderno. Por lo tanto, era la herramienta definitiva del Neolítico. Pero la obsidiana es un capricho geológico. Es extremadamente escasa, porque si querías cortar la carne limpiamente en Mesopotamia, tenías que cruzar montañas e intercambiar tus conchas o tus bienes con los clanes y amos comerciales de Anatolia. Por primera vez, la escasez comenzó a dictar el poder y la riqueza de los territorios. Pero la verdadera revolución llegó con algo mucho más sabroso y más peligroso. Hacia el 4700 a.C., en la costa del Mar Negro, en Provadia Solnitsata, la actual Bulgaria, perfeccionamos la tecnología definitiva para ganarle la batalla al tiempo. Sí,
La sal, por cierto, cómo no, hablo mucho de ella en mi vídeo sobre la historia de la conservación de alimentos, que tenéis que ver también sí o sí. Pues bien, esta sal no la extraían a golpes en una mina. Usaban un proceso lento y controlado para concentrar salmuera y convertirla en cristales. Y esta sal en la carne, por ejemplo, al bajar la actividad del agua, los microorganismos se quedaban sin margen y dejaban de crecer. Porque, no te equivoques, la sal de la antigüedad no era un simple condimento para que el filete supiera mejor. Era alta tecnología de preservación alimenticia a nivel químico. La sal succiona el agua de la carne con tanta violencia que revienta las paredes celulares de las bacterias. Esas bacterias que causan la putrefacción. La sal era un campo de fuerza protector. Y de repente, el aporte calórico de un ciervo que habías cazado en pleno verano, podías meterla en esta batería de sal y comértela en el invierno más crudo. La sal detuvo la muerte celular. Se convirtió en dinero líquido y masticable. Y te podías preguntar, ¿qué pasaba si llovía? ¿Se derretía tu dinero? Y la respuesta es la ingeniería térmica, porque no comerciaban con polvo suelto. Lo comprimían y horneaban en bloques macizos, los llamados amoles, que se guardaban en refugios secos. Y no es casualidad que hoy en día, cuando al final de mes cobras el dinero de tu trabajo, lo llames salario, que viene de sal. Pero mientras en Europa flipaban con la sal, en el Oriente Próximo, en ese arco fértil que va del Levante a Mesopotamia, sobre el 8000 a.C., descubrieron el mayor hackeo económico de todos los tiempos, el capital autorreplicante. Porque piensa en esto, si usabas conchas o sal como dinero, la cantidad siempre era la misma, pero si usabas vacas u ovejas como moneda, ocurría magia biológica, porque tú dejabas 2 vacas en un pasto y al cabo de un año volvías y tenías 3. Es el nacimiento del concepto del interés financiero. De hecho, la palabra pecunia, dinero en latín, viene directamente de pecus, que significa ganado. Imagínatelo, tu cuenta bancaria respiraba, comía pasto y daba luz. Pero este sistema tenía un fallo termodinámico grave: el riesgo. Los lobos y las plagas podían devorar tu cuenta bancaria en una sola noche. Para mantener esta riqueza biológica a salvo, nacieron los primeros trabajos de seguridad armada de la historia. Sí, los primeros seguratas, los primeros vigilantes, nacieron con este concepto. Además, aparte de poder perder a tus animales en la granja, la sal se disuelve si llueve y la obsidiana se rompe. El ser humano necesitaba domar elementos más pesados y más puros. Bienvenidos a Sumeria, año 3400 a.C. Imagina que las ciudades han crecido tanto, de forma tan salvaje, que ya no conoces a todos los vecinos. Si tú le prestas 5 vacas a un tipo en la otra punta de la ciudad, ¿cómo demuestras al año siguiente, después de un año, que te las debe? Si él jura y perjura que solo fueron 3. La memoria humana falla y la palabra dada ya no sirve. La red social de confianza colapsa. Y aquí es donde los sacerdotes sumerios engendraron una de las genialidades más alucinantes de nuestra especie: las fichas de arcilla, o como las bautizó la brillante arqueóloga Denise Sman Becerra, la mujer que descifró su verdadero propósito en los años 70, los llamados tokens. Sí, lo que oyes, tokens. O sea que los genios de Silicon Valley no inventaron este concepto. La humanidad lleva tokenizando la economía desde hace 5000 años. Pues bien, funcionaba así. Por cada vaca que te prestaban, hacían un pequeño cono de arcilla. Si eran 5 vacas, 5 conos. Y luego, para que nadie pudiera hacer trampa añadiendo o quitando conos, los metían dentro de una bola de barro hueca, como si fuera una pequeña hucha cerrada, y la sellaban. Y eso era el contrato. Si algún día había una pelea por la deuda, iban al juez, rompían la bola de barro y contaban los conos. Era un registro inhackeable. Pero claro, tener que romper la bola cada vez que tenías que consultar el saldo era un fastidio tremendo. Así que idearon un atajo. Antes de meter los conos dentro y sellar la bola, los presionaban contra la parte de fuera del barro húmedo. Y así dejaban la marca de los 5 conos impresa en el exterior. Y sabían lo que había dentro sin tener que romperla. Y un buen día, a algún contable sumerio se le encendió la bombilla y se hizo la pregunta que cambió la historia humana. Sí, cambió nuestra historia. Es importantísimo. Dijo: oye, si ya estamos dejando las marcas dibujadas por fuera, ¿para qué perdemos el tiempo metiendo fichas dentro de una bola hueca? ¿Por qué no cogemos un trozo de barro plano y dibujamos las marcas? Y ya está.
Y voilà, acababan de crear la tablilla de arcilla. Acababan de abstraer el mundo físico a símbolos. Había nacido la escritura. Sí, así nació la escritura. La escritura de la humanidad, allí mismo. Y si queréis que haga un vídeo sobre la historia de la escritura, ponmelo en los comentarios. Como ves, el origen de la escritura es sobre todo financiero. El ser humano trazó sus primeros símbolos en arcilla con un único propósito: llevar la contabilidad. El ser humano aprendió a escribir única y exclusivamente porque necesitaba llevar la contabilidad y cobrar sus malditas deudas. No se inventó la escritura para escribir poemas o escribir novelas, no, para que te paguen las deudas. Ojito, ¿eh? Y si quieres la prueba definitiva, mira la piedra Rosetta, la famosa piedra Rosetta, porque todo el mundo la conoce para ayudarnos a descifrar los jeroglíficos, pero casi nadie sabe qué dice el texto. Pues bien, es un decreto sobre impuestos, también rebajas fiscales y la liberación de prisioneros por deudas. Es decir, la piedra angular de nuestra cultura es un documento administrativo de Hacienda. ¿Cómo te quedas, eh? Pero, ¿cómo no? Una vez que concibes la contabilidad, el Estado quiere su parte. En la antigua Mesopotamia, hace unos 4.400 años, los reyes se enfrentaron a un problema logístico tremendo. Necesitaban cobrar impuestos para mantener su imperio, pero aún no se habían creado las monedas. ¿Cómo estandarizas el valor de un buey, una espada o una casa si no existen los billetes para ponerles precio? Pues recurriendo a la única fuerza del universo, a la que nadie puede sobornar ni engañar, la gravedad. Y así nace el famoso siclo o shekel. Quítate de la cabeza la imagen de una moneda redonda brillante. No, el siclo no era un objeto que pudieras tocar. Era simplemente una medida de peso. Los sabios decretaron que un siclo calcaba el peso de 180 granos de cebada, puestos en una balanza, lo que en el sistema mesopotámico rondaba los 8 o 9 gramos actuales. Imagina la escena, en mitad de un mercado de Babilonia. Quieres comprar un buey y el vendedor te pide medio siclo. Tú no sacas una cartera, sacas un brazalete de plata pura, ponen 90 granos de cebada en el lado de la balanza y tu brazalete en el otro. Si tu brazalete pesa más de la cuenta, no hay problema. Sacas un martillo y un cincel de hierro y ahí mismo, a golpes limpios sobre la mesa, partes tu joya de plata por la mitad hasta que la balanza se queda perfectamente nivelada. Y así pagabas. Pero, ¿acaso no se perdía plata en forma de polvo al cortarla a martillazos? Pues sí. Y por eso los comerciantes pesaban hasta la última esquirla y fundían el polvo sobrante. Nada escapaba a la matemática. A esta práctica tan tangible y destructiva, los arqueólogos la llaman plata cortada. Y en ese momento exacto de la historia, las promesas y la confianza dejaron de importar. La densidad del metal, juzgada por la fuerza implacable de la gravedad, se había convertido en el único árbitro de la verdad. Pero espera, si eres un espectador observador, te estarás preguntando, ¿acaso todos en Babilonia iban cargados de joyas para comprar el pan? ¿De dónde sacaban la plata si en Mesopotamia no hay minas? Pues la respuesta es que en ese mercado existían dos dimensiones económicas paralelas. La plata era dinero de alta densidad, una riqueza que los mercaderes y terratenientes conseguían exportando toneladas de grano y textiles hacia las lejanas montañas de Anatolia. Era el dinero de los grandes negocios. Pero si eras un trabajador común y querías comprar algo barato, como una jarra de cerveza o unas cebollas, no usabas plata. Tu calderilla era material y perecedera, es decir, pequeños recortes de cobre, estaño o directamente sacos de cebada. Pagabas con tu esfuerzo. El mercado era un ecosistema dual, donde el metal pesado medía la riqueza, pero el grano medía la supervivencia diaria. Pero si el ciclo era la medida del mercado cotidiano, la arquitectura de los imperios necesitaba una unidad para los gigantes. Y ahí es donde aparece una de las medidas más famosas de la antigüedad. Esa que resuena desde los mitos griegos hasta los textos bíblicos: el talento. Y aquí viene lo fascinante, porque el talento tampoco era un número al azar. Era física aplicada al comercio. Un talento equivalía justo al peso del agua necesario para llenar una ánfora estándar de la época. Unos 30 o 33 kilos de masa. El dinero, por tanto, no solo estaba encadenado a la gravedad de la Tierra, sino al volumen del agua. Era la medida física del mundo que nos rodeaba, metida a presión en una balanza. Y fíjate si esta unidad era poderosa, que 2000 años después seguimos usando su nombre. Cuando dices que alguien tiene un talento especial, estás usando sin saberlo una metáfora monetaria. Estás diciendo
que esa persona tiene una riqueza interior tan valiosa como aquellos 30 kilos de plata que movían los imperios de la antigüedad. Ojito, ¿eh? Pero claro, en cuanto el ser humano inventó el dinero, el ser humano también parió la estafa. ¿Cómo no? ¿Porque piensas que los detectores de billetes falsos o las marcas de agua son una creación moderna? ¿No? ¿Es lo que piensas? Pues te equivocas. En la antigüedad, la guerra contra el fraude era feroz y la gente tuvo que agudizar el ingenio hasta límites insospechados. Viajemos al Valle del Indo hace unos 4000 años, en lo que hoy es Pakistán. Allí, las ciudades de Harappa crearon un escudo matemático contra los estafadores del mercado. Los arqueólogos han desenterrado miles de pequeños cubos de piedra cortados con una precisión que parece hecha con láser. No importaba si estabas en el norte del imperio o a 1000 kilómetros al sur. Un cubo pesaba exactamente lo mismo en todas partes. Era una matemática tan perfecta que garantizaba que nadie te estuviera robando en la balanza al venderte grano. Y ojo que en el norte de Europa, ya en el tercer milenio antes de Cristo, el ámbar báltico, sí, el ámbar, era riqueza pura. Hecha de resina y tiempo, era una joya portátil que cruzaba continentes. Y claro, donde hay riqueza, hay copias. De hecho, hoy sabemos que en la prehistoria se fabricaron imitaciones de ámbar tan buenas que han engañado a ojos modernos y solo se han desenmascarado con análisis químicos. Y siglos después los griegos lo bautizaron como electrón. Y ese nombre quedó pegado a una rareza fascinante, porque al frotar este ámbar, podía cargarse de electricidad estática y atraer paja o polvo. No era magia, era el efecto triboeléctrico, la chispa más antigua de la historia. Y por eso mucho más tarde, en 1891, hace poco más de 100 años, esa misma historia acabaría dándole nombre a algo todavía más pequeño, el electrón. Y esa característica electrónica era la única forma de saber si era ámbar real o era una falsificación. O sea que la electricidad lo delataba hace miles de años. Y a miles de kilómetros de allí, en lo que hoy es Afganistán, las élites usaban el lapislázuli, una piedra azul bellísima. ¿Pero por qué esa piedra y no otra? Bueno, porque la propia naturaleza la había pintado con pequeñas motas brillantes de pirita dorada. Y ese patrón complejo era imposible de replicar por ningún falsificador de la época. Era el equivalente antiguo a ese holograma brillante que tiene tu billete de 50 euros hoy en día. Y bueno, en el comercio del Mediterráneo antiguo, latía al ritmo del cobre. En los barcos hundidos de la época, hemos encontrado lingotes de cobre con formas de piel de buey. Y todos pesaban justo lo mismo, 30 kilos. Curiosamente igual que el talento, 30 kilos. ¿Pero por qué 30 kilos y no 50? Bueno, porque 30 kilos es el peso máximo que la espalda de un ser humano de la época podía cargar cómodamente desde el puerto hasta el carro. El límite físico del cuerpo humano estaba dictando las reglas del comercio internacional. Pero esto no es una teoría de museo empolvada, no. En 1982, frente a las costas de Turquía, el silencio del abismo se rompió cuando unos buceadores tropezaron con el pecio de Uluburún, un barco hundido hace 3400 años, que es literalmente la caja negra de la economía antigua. En su vientre descansaban 10 toneladas de cobre de Chipre y 1 tonelada de estaño, que tras análisis químicos modernos han revelado un rompecabezas geológico imposible, porque el metal venía de Asia Central y de las indómitas montañas del Taurus Anatolio. Aquel barco no era solo una nave, era un furgón blindado de la Edad de Bronce que conectaba rutas que unían imperios mucho antes de que existieran las naciones modernas. Y esa fue la prueba definitiva de que el ser humano ya había diseñado una red global donde el valor fluía ignorando fronteras, unificado únicamente por la pureza del metal. Sin embargo, detengámonos un segundo. ¿Por qué era todo tan glorioso? Porque a veces al leer la gran historia borramos de la ecuación la carne y el hueso. Y es que esos lingotes perfectamente estandarizados no flotaban solos. Para que ese sistema de riqueza funcionara, miles de mineros anónimos en Chipre entregaban su vida a los 30 años con los pulmones calcinados por el polvo tóxico, mientras que marineros aterrorizados rezaban a dioses olvidados en barcos de madera que se partían a la primera tormenta. Y es que la economía global siempre ha sido un monstruo insaciable, cuyo combustible primario, mucho antes que el oro o el petróleo, ha sido el sufrimiento humano. Mientras el resto del mundo se dejaba la espalda cargando piedras y metales pesados, en las orillas del Nilo, los egipcios estaban jugando a ser dioses en un nivel psicológico completamente distinto. Porque alrededor del 1500 a.C., Egipto ejecutó el primer hackeo al mundo material. Inventaron
el dinero virtual, ¿sí? Dinero virtual. Y es que usaban una medida llamada Deben, que son unos 90 gramos de cobre. Pero aquí está el dato curiosísimo, y es que el cobre casi nunca se movía de sitio. Si un carpintero quería comprar una cama de 20 Deben y él tenía aceite y telas por el mismo valor, simplemente cerraban el trato. El Deben no era una moneda física que pasara de mano en mano. Era una calculadora imaginaria, un registro contable que la gente guardaba en su mente para cuadrar la realidad. Es decir, los faraones forjaron el concepto de la tarjeta de crédito 3000 años antes de que existiera Visa, demostrando que el dinero, cuando es inteligente, no pesa, solo se piensa. Y en el otro lado del planeta, en China, ocurrió otra locura psicológica, porque empezaron usando herramientas de verdad, como moneda, como si fuera dinero, cuchillos, palas y azadas de bronce. Pero claro, ir a comprar arroz cargando con cuchillos afilados era peligroso e incómodo. Así que con el paso de las generaciones empezaron a fundir miniaturas de esos cuchillos, les quitaron el filo y los hicieron tan pequeños que ya no servían para cortar nada. Y fue un momento clave en la historia. La herramienta perdió su utilidad tangible y se convirtió en un símbolo en sí mismo. El dinero pasó de ser una cosa útil a ser una simple idea. Pero ten cuidado, cuando el dinero se convierte en una idea, desatas la deuda, y las deudas pueden destruir imperios. Y para eso volvamos a Egipto. Año 29 de Ramsés III. Hacia el 1158 a.C., en Deir el Medina, ocurrió la primera huelga laboral documentada de la historia. Sí, la primera huelga. Hace más de 3000 años. Y es que los obreros que construían las tumbas de los faraones no cobraban en monedas, cobraban en combustible humano, sacos de grano y jarras de cerveza. Cuando el faraón se retrasó con los pagos, los obreros tiraron las herramientas al suelo y bloquearon los templos al grito de «tenemos hambre», y demostraron que ninguna idea económica sobrevive si el estómago humano no recibe su combustible. Y es que las deudas crecen mucho más rápido que las cosechas de trigo. En la antigua Sumeria, los campesinos se endeudaban tanto para pagar los altos intereses del Estado que acababan vendiendo sus tierras, luego a sus hijas como esclavas, y finalmente se vendían a sí mismos. La sociedad entera estaba a punto de arder en una guerra civil. ¿La solución de los reyes? Pues el botón de reseteo, los famosos jubileos. Y es que los reyes ordenaban destrozar a martillazos las tablillas de barro, donde estaban apuntadas las deudas. Sí, destrozaban esas tablillas con las deudas dentro. Era como borrar el disco duro de la economía de todo un país para poder empezar de cero. Este fue el primer gran rescate financiero de la historia. Pero el ser humano necesitaba algo definitivo, algo que la lluvia no disolviera, que no enfermara como las vacas y que todo el mundo aceptara. Bienvenidos al año 600 a.C., en el reino de Lidia, la actual Turquía. El rey Aliates encontró en un río unas pepitas que mezclaban oro y plata de forma natural, y les estampó el dibujo de un león rugiente. Acababa de nacer el dinero del Estado, la primera moneda oficial. Pero había un problema. A veces la pepita tenía mucho oro y otras veces muy pero que muy poco. Y claro, la gente desconfiaba. Así que su hijo, el mítico rey Creso, tomó una decisión clave. En sus talleres de Sardes aplicó técnicas de refinado metalúrgico y cementación con sal para separar los metales. El fuego devoró las impurezas hasta dejar monedas de oro y plata de pureza controlada, las famosas croeseidas. Y así Creso creó la primera moneda estandarizada del mundo, un disco de metal cuyo valor ya no dependía de la fe, sino de la química del fuego y del sello del rey. Pero Creso no solo buscaba orden, descubrió el negocio definitivo, el señorío. Porque si producir una moneda le costaba 8 granos de oro, pero él le ponía un sello que decía que valía 10, el rey acababa de crear riqueza de la nada, por ser el dueño de la confianza. Y ese margen de beneficio es el que ha financiado todas las guerras y también los monumentos de toda la historia. Sí, ese pequeño margen financiero. Algo que vale 8, decir que vale 10. Pero mientras en el reino de Lidia se hacían inmensamente ricos, en Grecia pasó algo fascinante. En Esparta, el legendario rey Licurgo odiaba a los mercaderes y el lujo. Él quería guerreros letales, no hombres de negocios gordos y ricos. Así que hizo un hackeo inverso a la economía. Prohibió el oro por completo. Decretó que la moneda oficial de Esparta serían enormes y pesados bloques de hierro. Y para asegurarse de que nadie fundiera ese hierro para hacerse espadas, ordenaba que los bloques ardientes
se enfriaran de golpe en baños de vinagre hirviendo. Esta reacción química destrozaba el metal por dentro, haciéndolo quebradizo y totalmente inútil. Licurgo creó dinero basura a propósito. Si querías ser rico en Esparta, tenías que tener una casa descomunal, solo para guardar inútiles bloques de hierro oxidado. Usó el dinero para manipular la mente de toda su sociedad. Pero entonces, ¿cómo compraban a otras ciudades griegas que no aceptaban hierro oxidado? Pues ese era el núcleo del plan de Licurgo. Forzó un embargo comercial para que Esparta no dependiera de nadie, y nadie pudiera corromperlos con lujos extranjeros. Pues bien, mientras Esparta se aislaba, Atenas hizo todo lo contrario. Encontraron minas masivas y acuñaron la lechuza de Atenas, una moneda de plata tan incorruptible que se aceptaba en todo el mundo conocido, desde Egipto hasta Babilonia, y fue a todos los efectos la primera moneda internacional. Pero ojo, que no siempre necesitabas la cara de un rey para que el dinero valiera algo. En la India del siglo VI a.C. forjaron unas monedas de plata que no tenían rostro. En su lugar, estaban llenas de pequeños sellos golpeados por distintos gremios de comerciantes. Era un sistema descentralizado. Cuantos más sellos de diferentes comerciantes tuviera la moneda, más verificada y segura era. Era un sistema de confianza en red, miles de años antes de que existiera Internet. Y entonces Roma entró en escena. En el año 211 a.C., mientras luchaba por su supervivencia contra Aníbal, la República Romana creó una moneda que se convertiría en la columna vertebral del mundo. Sí, el denario. El famoso denario era un pequeño disco con un 95% de plata pura. Si tenías un denario, tenías riqueza física, sí, real, en la palma de tu mano. Pero Roma creció hasta convertirse en un imperio insaciable. Mantener legiones desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Siria era carísimo. Y aquí es donde los emperadores romanos cometieron el error más antiguo y destructivo de la historia. Intentaron engañar a las matemáticas. Como no tenían suficiente plata para pagar a millones de soldados, empezaron a hacer trampa. Fundían las monedas y las mezclaban con cobre barato. Hacían más monedas, sí, pero cada una de ellas valía menos. Creyeron que podían multiplicar la riqueza diluyendo la verdad. Pero claro, los ciudadanos romanos no eran tontos. Cuando la gente se dio cuenta de que el gobierno les estaba pagando con monedas de cobre, sí, monedas de cobre tintadas, ¿sabéis qué hicieron? Pues escondieron bajo tierra sus monedas antiguas de plata, las buenas, y solo usaban las malas para comprar el pan. Y así la plata real desapareció de las calles. Este fenómeno no fue una casualidad, sino la primera gran demostración de lo que hoy los economistas llaman la ley de Gresham. Esta ley dicta que el dinero malo siempre expulsa al bueno. Cuando el Estado comienza a emitir moneda basura, la gente que no es tonta guarda el dinero de valor real bajo el colchón y suelta el dinero devaluado lo más rápido posible. Y así los romanos fueron los primeros en entender que si el emperador te miente con el metal, tú le respondes escondiendo la riqueza real. Pero ¿cómo compraban cosas si todos escondían la plata? Bueno, pues sencillo, nació una economía de doble cara. El pan y el vino diario se pagaban con el cobre devaluado, pero si querías comprar una finca o armas, los comerciantes solo aceptaban trueque o la plata antigua que tenías oculta. El mercado es el detector de mentiras más eficiente de la historia. Y bueno, aquí la historia se detiene para darnos una lección brutal, porque lo que ocurrió en Roma no fue solo una crisis, fue la primera gran hiperinflación documentada de la humanidad. En el año 301 después de Cristo, el emperador Diocleciano entró en un pánico asfixiante. Como sus antecesores habían inundado la calle con monedas que eran poco más que chatarra bañada en plata, los precios se dispararon como una avalancha. El dinero ya no valía nada, porque ya no contenía la verdad del metal. Ante el caos, Diocleciano intentó lo imposible: derrotar a las matemáticas mediante el terror. Promulgó el edicto sobre precios máximos, fijando por ley cuánto podía costar la carne, el trigo o un par de zapatos. ¿La sanción por saltarse un solo sestercio? Pues la pena de muerte. Pero ocurrió algo que ningún ejército puede detener. Los comerciantes, antes que vender a pérdida y arruinarse, prefirieron cerrar sus puestos, esconder la mercancía o vender en la sombra. Los mercados se vaciaron de la noche a la mañana y el desabastecimiento paralizó al mundo. Roma demostró a lo bruto que ni siquiera el emperador más poderoso del planeta, con todo el acero de sus legiones, puede obligar a la gente a confiar en un dinero falso. La economía romana colapsó por su propia trampa
y el imperio más grande que el mundo había visto, comenzó a pudrirse por dentro, asfixiado por el humo de su propia moneda. Pues mientras Europa Occidental se hundía en el caos, en el este, el imperio bizantino decidió que no volverían a jugar con la pureza de su moneda. Crearon el sólido o nomisma, una moneda de oro que se mantuvo prácticamente inalterada durante 700 años, sí, 7 siglos. Mientras los reinos bárbaros esculpían monedas de plata de baja calidad que nadie quería, el sólido bizantino se convirtió en el dólar de la Edad Media. Fue el ancla de estabilidad que permitió que el comercio entre Oriente y Occidente no desapareciera del todo durante los siglos más oscuros. Y mientras Bizancio mantenía su sólido en el Cuerno de África, el imperio de Aksum lanzaba sus propias monedas de oro y plata. Aksum no era un reino aislado, era una potencia que controlaba el comercio entre la India y el Mediterráneo. Sus monedas, con el rostro de sus reyes, son la prueba arqueológica de que África Central era un motor financiero del mundo antiguo, mucho antes de la era colonial. Y mientras el oro de Aksum viajaba al norte, en el sur, las murallas del Gran Zimbabue custodiaban el oro que alimentaba las rutas del Océano Índico. Desde allí, el metal africano cruzaba el mar para convertirse en joyas en la India y en seda en China. En ese momento, África no solo era un participante del sistema global, era la fuente de energía que alimentaba los motores del mundo. Sin el oro africano, el sistema comercial del Índico y el Mediterráneo se habría detenido en seco por falta de combustible. África era el pulmón que inyectaba la liquidez necesaria para que la civilización pudiera seguir expandiéndose contra el caos. Y ahora por fin viajemos a América. Los mayas y los aztecas no querían el oro para comerciar. Para ellos, el dinero literalmente crecía en los árboles. El cacao. Y no era un capricho. El cacao tenía teobromina, un compuesto estimulante que te da energía real. Era un dinero que te podías beber, que te alimentaba y te daba fuerza para la guerra. Era la materia convertida en energía biológica. Y más al sur, el imperio inca logró algo que a los economistas modernos les parece una anomalía imposible, porque gobernaron a 10 millones de personas, 10 millones, sobre los picos de los Andes, sin usar ni una sola moneda. No. Su verdadero motor fue la mita, el tributo en forma de sudor y trabajo para el Estado. Y para que ese motor no se detuviera, inventaron los quipus, un sistema de cuerdas de algodón donde cada nudo era un dato, un censo o también una deuda. No necesitabas oro si tenías esa inmensa red de hilos que recordaba quién le debía qué a quién. Pero ¿qué impedía el fraude? Pues el terror matemático. Los Quipucamayok, los auditores supremos, cruzaban datos de todo el imperio con una precisión quirúrgica. En el mundo inca, desatar un nudo para borrar una deuda era traición al sol y se pagaba con la muerte. En cambio, en América del Norte, las tribus indias engendraron el wampum. Eran pequeños cilindros, hechos de conchas de mar. Pero el valor no estaba en la concha, estaba en la sangre. Porque para hacer un agujero en esa dura concha sin romperla, usando un taladro de piedra primitivo, necesitabas días enteros de concentración y precisión total. Cuando entregabas un collar de wampum, no dabas conchas. Estabas entregando días enteros de tu sacrificio humano condensado. Quien lo recibía sabía perfectamente lo mucho que había costado hacerlo. Pero si hablamos de riqueza a una escala que rompe la lógica, tenemos que volver a viajar a África en el año 1324, porque el emperador de Malí, Mansa Musa, es, sin debate posible, el hombre más rico que jamás haya pisado la Tierra. Sí, olvida a Elon Musk o Bill Gates. Ellos tienen números en una pantalla, sí, pero Musa tenía montañas de materia. Pensad una cosa, durante su peregrinación a la Meca, cruzó el desierto con una caravana de 60.000 hombres, sí, y camellos, cargados con toneladas de polvo de oro puro. Gastó y regaló tanto por las calles de Egipto que, literalmente, rompió la economía. El cronista Al-Umari relata que el valor de oro en todo Egipto se desplomó de tal forma que la región tardó más de una década, sí 10 años, en recuperarse, porque Mansa Musa demostró una lección que aún hoy nos hiela la sangre. El dinero no es sagrado. Si inundas el sistema con metal, conviertes la mayor de las fortunas en simple calderilla. Y más al sur, a lo largo del Golfo de Guinea y en el corazón del poderoso reino de Benín, en lo que hoy es Nigeria, los comerciantes no usaban monedas, sino manillas. Eran pulseras de bronce y cobre en forma de herradura que se llevaban en las muñecas como símbolo de riqueza. Pero en los bullicios mercados de las etnias Yoruba o Igbo, la estafa
era una sombra constante. Sin laboratorios químicos, ¿cómo sabían si la manilla era de bronce macizo o si el interior escondía plomo barato? Pues aquí la solución fue la acústica. Los comerciantes expertos, chocaban las pulseras entre sí. La densidad del metal puro producía un tintineo musical cristalino y prolongado, mientras que el metal falso devolvía un golpe seco y sordo. Aquellas personas hacían análisis de autenticidad a través de la música del metal. El sonido era la única garantía de que tu esfuerzo vital no estaba siendo robado por un impostor. Y ahora volvamos al desierto, al siglo VII, el Imperio Islámico. Un imperio que se expande a una velocidad aterradora y acuñan el dinar de oro. Una moneda purísima y sin caras de reyes, solo con geometría y versos sagrados. Pero había un problema grave. Viajar por el desierto en la ruta de la seda, cargando cofres de oro, era un suicidio. Porque los bandidos te cortaban el cuello en la primera noche. Así que los comerciantes árabes materializaron la primera red de transferencias ultrarrápidas del mundo. Sí, transferencias. Sí, el sistema Hawala. Si un comerciante iba de Bagdad a Marruecos, no llevaba oro. Le daba su oro a un banquero local en Bagdad y este le daba una contraseña secreta. Una contraseña. El comerciante cruzaba todo el desierto a caballo, sin llevar ni una sola moneda encima. Si lo atracaban, no le robaban nada. Al llegar a Marruecos, iba a otro banquero, le decía la contraseña secreta y este le entregaba el oro allí mismo. Sí, el oro nunca cruzó el desierto. Lo único que viajó fue la información. Y este bizum medieval no fue solo cosa de los mercaderes árabes. En Europa, la Orden del Temple, los caballeros templarios, se convirtieron en los banqueros de Dios. Ellos entendieron antes que nadie que el dinero no tenía por qué viajar físicamente para ser real. Por ejemplo, si un peregrino quería ir a Jerusalén sin que los bandidos le cortaran el cuello por un saco de monedas, depositaba su oro en una encomienda del Temple en París y a cambio recibía un documento cifrado, una especie de código de barras medieval que solo otro templario sabía leer. Y al llegar a Tierra Santa, a miles de kilómetros, entregaba el papel y los monjes guerreros le devolvían su dinero. El Temple creó la primera red bancaria multinacional y digital de Occidente, una infraestructura donde el valor ya no viajaba en cofres, sino en la fe inquebrantable de una firma. Y siglos más tarde, este teletransporte de valor mutó en una herramienta legal en las ferias de Champaña. En Francia, la letra de cambio. Aquí, el honor se convirtió en documento. Un mercader entregaba su dinero a un banquero en una ciudad y recibía un papel firmado que podía cobrarse meses después en otra feria a cientos de kilómetros. Y este fue el nacimiento oficial del dinero escritural. Por primera vez en la historia, el valor se divorció de la materia. El oro se quedaba quieto, respirando en la oscuridad de una cámara acorazada, mientras que lo que volaba por los caminos era el derecho de cobro. El dinero se volvió ligero, invisible y, por fin, imposible de asaltar en mitad de un bosque. Mientras tanto, en el norte de Europa, a los temibles vikingos, todo esto de las contraseñas y las caras de los reyes les daba igual. Ellos solo creían en la fuerza bruta y en la ley de la materia. Cuando comerciaban con monedas de plata, sacaban una balanza y si un trozo de pan costaba menos que una moneda entera, no perdían el tiempo. Sacaban un hacha y literalmente partían la plata por la mitad para darte el cambio. A este dinero despedazado lo llamamos hacksilver. Pero mientras Europa sigue resolviendo sus problemas a hachazos, encadenada a la tiranía del metal pesado, en el otro extremo del mundo, el comercio global estaba a punto de colapsar. El dinero físico, esa materia indestructible que nos había salvado de la entropía, se había convertido en un lastre inmanejable que asfixiaba el progreso de la humanidad. Habíamos chocado contra un muro físico infranqueable y la única salida, la única forma de seguir avanzando, era dar el mayor y más aterrador salto psicológico de nuestra historia. Convencer al cerebro humano de que un trozo de papel frágil que arde y se rompe con mirarlo valía exactamente lo mismo que el oro o la plata. ¿Cómo demonios logró el Estado obligar a millones de personas a aceptar simples trozos de papel pintado a cambio de su sangre, su trabajo y su comida? Spoiler, la respuesta incluye cinabrio tóxico, terror psicológico absoluto y masacres públicas en las plazas. Y ese salto al vacío lo cambió todo. Fue la chispa que encendió la locura de los imperios imprimiendo dinero infinito, el nacimiento del dólar y finalmente la gran batalla por el control absoluto
de tu tiempo en nuestra era digital. Y esto nos lleva a la gran reflexión que te dejo hoy y que te va a explotar la cabeza, porque durante milenios libramos una guerra bruta para escapar de nuestra biología. Conseguimos embotellar nuestro sudor y nuestro tiempo de vida dentro de metales inmortales para que no se pudrieran, oro, plata, etc. Creíamos que habíamos ganado, pero caímos en una trampa perfecta, porque al encadenar nuestra riqueza a estos metales indestructibles, nos hicimos esclavos de la gravedad. Nuestro esfuerzo solo podía viajar hasta donde nuestra espalda podía cargarlo. Y la pregunta que te hago es, si fueras de esa época, ¿no? ¿Estarías dispuesto a abandonar la seguridad absoluta de la física, la verdad insobornable de una balanza que puedes ver con tus propios ojos, para entregarle todo el fruto de tu trabajo a un Estado a cambio de un simple trozo de papel? Sí, de un billete. ¿Qué pensarías en esa época? ¿Preferimos la verdad de la materia pesada o la mentira de un papel ligero? Te leo en los comentarios, porque toda esta locura, el gran desenlace de esta historia, te la voy a contar en la parte 2. Ya tengo la segunda parte preparada, el guión está grabado y la voy a lanzar en los próximos días. Así que suscríbete ahora mismo y revienta la campanita para que YouTube te avise en el segundo exacto en que la publique, porque hablaremos desde la llegada del papel moneda hasta el siglo actual, el siglo XXI. Y oye, que si has llegado a este vídeo un poco más tarde, el algoritmo te sonríe. La segunda parte ya la debes tener por aquí flotando en la pantalla. Y por supuesto, tienes el link directo en la descripción. Ve a verlo, porque el verdadero truco de magia financiera apenas acaba de empezar. Y mientras esperas, tienes que ver mi vídeo sobre la historia de la conservación de alimentos. Es igual de épico, pero sobre cómo aprendimos a engañar el tiempo biológico para sobrevivir. O el megadocumental sobre la historia de las armas. Vas a flipar. Y si tienes sed de más, hazte una maratón con la lista de reproducción, el origen de todo, porque tienes la historia del caucho, de la cama, de la patata, del vidrio y muchos más. Y para tu dosis diaria de ciencia e historia, te espero en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí descubrirás contenidos muy pero que muy chulos. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.